Está aquí en estudios desde hace rato ya Mario Grandal, jefe de exposiciones de la Asociación Rural, una voz conocida, una persona además ampliamente conocida a nivel país, productores, cabañeros fundamentalmente, y bueno, todo aquel que ha tenido algún tipo de relacionamiento con la rural. Fundamentalmente los que van a plantear problemas, y si hay alguien que se lo soluciona, es Mario Grandal, que llega en esta edición 2019 a 40 años de exposición, trabajando precisamente en exposiciones, aunque lo va a decir, ya había trabajado anteriormente en el Prado. Bueno, ¿qué suponen 4 décadas sabiendo que el mes de septiembre no existe fuera del Prado? Que tu vida no existe fuera del Prado. Sí, la verdad que 40 años es una cifra que uno no termina nunca de darse cuenta, ¿no? O sea, yo me sigo, cuando quise acordar, yo era el nuevo de la rural, y cuando quise acordar era el más viejo de la rural, el más antiguo de la rural. Realmente fueron 40 años que pasaron volando, pero bueno, me pasó la vida en esto, y obviamente la rural y la exposición del Prado, desde mi experiencia, pero también desde antes, porque mi familia siempre estuvo muy vinculada a la asociación rural. La rural la he vivido casi desde que nací, ¿no? La de mamá. Mi tío fue jefe de exposiciones, tuve otro tío en registros genealógicos, mi tía era secretaria de gerencia de la ARU, la historia está muy ligada a la rural y a la exposición del Prado particularmente. Y a las exposiciones del interior, no nos olvidemos, estamos a una semana, a menos de una semana que empiece la rural, pero tu participación en las exposiciones ganaderas de todo el país es de todo el año, con un peso muy específico en la primavera. Sí, por supuesto, desde que las exposiciones del interior también son una parte importante, un espacio que además quiero mucho en lo que me ha sido mi trabajo, porque significa, yo siempre, el otro día hablábamos con alguien que me decía, no, que bueno, que te vas a retirar y te vas a ir y qué vas a hacer, y bueno, y esto, y qué pasa, y le digo, mira, este es un trabajo precioso, porque justamente trabajas mucho todo el año, pero siempre hay cosas distintas, o sea, siempre no cambia. Es rutinario. Cada 2 meses te reenfocás totalmente y se dispara para otro lado totalmente distinto, de trabajar en el Prado, que estamos ahí adentro, y en temas logísticos y de estructura, reglamentos administrativos, termina el Prado y te vas al interior a trabajar con otra gente, en otra función un poco diferente, mucho más a nivel de campo, con gente nueva, distinta, que conoces, que en lugares diferentes, que tampoco son el tuyo, y que te van enseñando cosas permanentemente, y termina eso, y ahora nos vamos a Melilla, y que es un evento que tiene otras características totalmente distintas, y que hay que aprender todo el tiempo, y bueno, esa dinámica creo que es lo que hace que uno que sea tan lindo el trabajo. A su vez es muy absorbente, ¿no? Además, tanto aquí en Montevideo como fundamentalmente en el interior, sos la voz de la rural en lo que tiene que ver con los reglamentos, el que tiene que poner a veces la palabra dura ante algún expositor, ante alguna gente que no entiende a veces que hay normas y que hay que respetar. Claro, lo que pasa es que uno tiene que partir de la base de entender que hay muchos intereses en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, o sea, gente que ha trabajado mucho, exacto, porque eso le va a repercutir. Va a ganar, o va a vender, o va a mostrarse, y bueno, y se defiende. Se trata de que las cosas funcionen bien, y muchas veces, como decía, sí, está esa función un poco dura o difícil de hacerle entender, de poner un límite y hacer entender que en realidad no es un problema personal, ¿no? Que suele pasar, pero por suerte, en parte porque me parece que el carácter uno lo trae para este tipo de cosas, pero además porque creo que la gente me ha sabido entender, y al principio me costó más, pero después de un tiempo, hoy por hoy yo siempre agradezco muchísimo a toda la gente que ha pasado conmigo, que me han ido enseñando este tipo de cosas, ¿no? Compañeros, productores, directivos. También tu rol es didáctico, porque al ir al interior has tenido que, de alguna forma, adoctrinar o enseñar a la gente en las distintas
agropecuarias, ¿no? Sí, o rurales. Sí, a mí particularmente me encanta esa parte, o sea, el de transmitir cosas, tratar de transmitir, de enseñar, de mi formación scout de joven y adolescente, y no tanto, porque ya está bastante adulto, como educador scout, me ha dado herramientas que me permiten muchas veces en el manejo de los grupos, de los equipos de trabajo. Yo siento que tengo herramientas que de pronto no, que claramente las tengo desde allí, las he tomado desde allí, la experiencia de trabajar con grupos, con jóvenes y no tan jóvenes, me ha ayudado mucho en el trabajo. También ha cambiado mucho la rural, ¿no? La institución como tal, las autoridades. Antes el director de exposiciones venía 1 o 2 veces al mes a Montevideo. Ahora hay un mayor profesionalismo, hay una dedicación más alta, más allá de que en el caso de los directores sean honorarios, pero que indudablemente ha cambiado, ¿no? No es lo mismo hace 20 años que hoy. No, claramente. Y no debía ser lo mismo cuando vos empezaste, aunque no tenías tanta responsabilidad. Claramente no. A veces cuando yo les comento a los chicos que trabajan conmigo en estas épocas, que son muy jóvenes, que cuando yo empecé en exposiciones, al director de exposiciones, que venía un lunes sí, un lunes no, y si había que hablar por teléfono, cuando me acuerdo llegábamos a la oficina y pedíamos la llamada a larga distancia cuando llegábamos, porque de repente te daban 3-4 horas de demora para poder hablar con él en la estancia, y tenía que coincidir que además él estuviera en la estancia para poder atender el teléfono, y de pronto cuando venía la llamada no había ningún tema para tratar con el director, le decían bueno, pero la pedimos por las dudas. Hoy por hoy, celular, computadora, mail, teléfono, hoy estamos permanentemente en contacto. Esa misma dinámica nos facilita el trabajo, ¿no? Además, en esa relación directa que tenés con los cabañeros, no es lo mismo un cabañero de ganado que un cabañero de aves y conejos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero debe haber algunos que son similares en cuanto a las protestas, a que me dejan siempre de lado, a que no puede ser lo que nos están haciendo. Creo que hay en todos lados. O sea, creo que en todos lados hay cabañeros con los cuales uno se entiende fácilmente o logra entender, y en otros lados hay quienes, y en todos lados también hay de los que no hay manera de entenderse y que siempre se sienten que es un ataque, casi que ataques personales. Nosotros teníamos un dicho que decíamos que el 95% de los problemas te lo da el 5% de los expositores. Y es así, o sea, el porcentaje de los que no entienden o suelen complicar las cosas es muy pequeño, y después de tantos años todos nos conocemos, o sea, y ya hasta esos problemas son mucho menores, porque ellos no me conocen a mí, yo lo conozco a ellos, y ya sabemos que hasta dónde vamos cada uno, y todo se ha facilitado. Seguimos dialogando con Mario Grandal, alguien con familia vinculada a la asociación rural cuando era un niño o un adolescente, pero totalmente montevideano, que fue meterse en el mundo agropecuario, y más además con un segmento como los cabañeros, que tiene sus particularidades en relación al resto de la gente vinculada a la pecuaria. Sí, la verdad que fue difícil. Yo no tenía ningún contacto más allá de lo que veía en la exposición del Prado, como un niño que era visitante y que veía un montón de cosas que eran totalmente nuevas, pero no tenía ningún relacionamiento. Mi vida siempre fue mi familia, mis padres siempre fueron muy montevideanos, y mi vida transcurría aquí, no se movía mucho más de esto. Y bueno, creo que fue difícil, pero a su vez creo que en definitiva creo que me ayudó porque me pegué algunos golpes de arranque, obviamente, pero encontré siempre gente que me ayudó mucho, y bueno, en eso es fundamental, ¿no? Tengo otros compañeros que en las mismas condiciones que yo se encontraron con otro tipo de experiencias, y eso se quemaron con leche, y bueno, y hoy dejaron de esa actividad y están en otras funciones en la rural, pero no sostuvieron la presión o esos problemas no lo pudieron sostener. Yo creo que en eso tuve suerte. Te preguntaba porque viste que ahora se habla mucho de conciencia agropecuaria, de tratar de
de que la gente de la ciudad entienda un poco más al sector, y que esa no quiero decir brecha, pero sí que existe a veces entre ciudad y campo, como que que desaparezca o que se atenúe, ¿no? Sí, obviamente esa brecha existe, lamentablemente existe, desde el lado del no conocer. O sea, el desconocimiento hace que de hecho, en mis entornos donde yo me muevo en Montevideo, me sigue pasando lo mismo. Sí, o sea, sigo escuchando y muchas veces teniendo que no corregir, pero explicar que las cosas matizar, no son, exactamente. Demasiado esquematismo. Exactamente, ¿no? Esquematismo que se transmite, y hoy las redes también no colaboran mucho en esto, o sea, al revés. Porque también suelen ser burbujas, porque aparentemente todo lo que son las redes sociales en este aspecto, teóricamente estaríamos abriéndonos a más cosas, pero en realidad uno está encerrado en una burbuja de quienes están más o menos en su mismo entorno, y entonces como que se potencializa ese conocimiento y esos elementos que no son tal cual, ¿no? Y uno como que tiende a convencerse porque se reafirma con lo que le dice la gente que en realidad piensa como uno, y eso a veces es un tema complicado. Estuvimos yendo hacia el pasado, recordando cosas, pero bueno, es el presente. El Prado abre al público el viernes que viene, pero ¿cuánto hace que empezó el Prado para vos? Cuando terminó el Prado el año pasado. Está bien, pero bueno, no hubo tanta diferencia en la cantidad de animales que van a estar este año en el Prado con respecto al año pasado, ¿no? Prácticamente fue la misma inscripción, y además repartida bastante similar, o sea, no solo la cantidad final, sino que los pesos relativos, digamos, de las razas, con alguna diferencia, pero muy pequeña, básicamente son los mismos del año anterior, ¿no? ¿Y cómo están trabajando con los cambios que se propuso desde la directiva de la rural para esta Expo Prado? Bueno, son obviamente, como todo cambio, de una estructura que se viene manteniendo así, no sé, de repente hace 25 o 30 años que está con este programa que teníamos hasta el año pasado. Obviamente siempre es un desafío, porque siempre hay cosas que uno prevé cómo van a funcionar, y después, bueno, el señor nos dice, y seguramente van a aparecer cosas que nosotros no previmos definitivamente, pero creo que hemos hecho un trabajo bastante importante de análisis de la nueva realidad del programa, que nos va a exigir un poco la estructura nuestra, pero a su vez creo que es una apuesta que vale la pena hacer, porque seguramente le va a dar más espacios, más tiempos y mejor calidad de espacio y tiempo a las distintas razas, ¿no? ¿Cuál es el momento que te genera más estrés en el Prado? El ingreso de los animales es uno de los operativos más complejos que tenemos, porque en un espacio de tiempo muy corto estamos ingresando las esperanzas y las expectativas de mucha gente. Claro. Que una demora en la fila, que cada minuto que se demora en la fila, cada hora que se pueda generar, puede repercutir en la preparación del animal, en el que va a la pista. Entonces es un desafío muy importante para nosotros, muy pesado, que creo que lo hemos resuelto muy bien, creo que vamos mejorando además año a año, así que, pero sin duda es ese.